Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos quienes llegan a este video. Estamos dando comienzo a una de las entrevistas que integran este ciclo de diálogos que van a ser parte de la revista de interés público durante el año 2024. Este es el número 9 de la revista en el año número 8 de ediciones consecutivas de la revista. Y bueno, por si no me conocen, me voy a presentar. Soy María Carlota Usín. Soy la directora de la revista de interés público, que es un proyecto dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Y me acompaña en esta oportunidad Vanina Redondo, que es miembro de la Secretaría de Redacción y bueno, un pilar importante de este proyecto, a quien bueno, en este momento le voy a dar la palabra para que también introduzca a nuestra invitada del día de la fecha para dar comienzo a esta entrevista. Vanina. Bueno, muchas gracias, Carlota. En esta oportunidad contamos con la presencia de Victoria Roca, que es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Alicante, de la Universidad de Alicante, España, y además es responsable de la Clínica Jurídica de Interés Público. Igual más adelante nos va a contar un poquito más cómo es su trabajo allí. Así que te damos la bienvenida y te agradecemos por estar presente hoy. Pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es que es un gusto poder conversar con vosotras sobre el proyecto de la Clínica Jurídica de Interés Público y los desafíos, las luces, las sombras. Las sombras que son, yo los quiero pensarlas como oportunidades de... Sí, 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 y en iremos. realidad es interesante ver todo a la luz de un concepto más importante que es el litigio público también, ¿no? Entonces, Sí. quizá podemos ver y comenzar por ahí, porque pienso que España en algún punto tiene sus condicionantes que hacen que esas luces y sombras aparezcan luego también en las clínicas, ¿no? Entonces, una primera pregunta quizá inaugural podría ser, ¿cómo ves el litigio de interés público en el marco del sistema normativo español, del grado de desarrollo constitucional español? Eh, es complicado porque el propio diseño de la normativo, ¿no? De todo lo institucional, hace que el litigio se convierta siempre en una cuestión de parte contra parte, de una parte contra otra parte, de un conflicto eh, casi siempre privado y voy a decir, incluso ahí donde, como es el caso de los casos que yo estoy llevando en la clínica, cuando lo que está en juego es el interés superior del menor o de los niños, ¿verdad? Del niño, que es considerado precisamente una cuestión de interés público. Es decir, me ha llamado muchísimo la atención. Yo no soy abogada litigante, yo soy profesora, con lo cual pues yo he tenido que buscar la colaboración en la clínica de una abogada externa. Y el gran problema está siendo precisamente cómo hacer lo que es el encuadre para que sea visto como lo que pretendemos que sea, que es un intento por introducir un cambio estructural a partir de un caso concreto. Y esto está costando muchísimo porque el propio diseño hace que la abogada que en realidad es para la clínica, para cambiar el Sí. problema estructural, sin embargo, solamente se puede introducir dentro del proceso como abogada representante, en mi caso, ¿verdad?, de la familia de acogida que tiene al niño en acogida, el niño tutelado por la administración, porque es el tipo de... Nosotros hacemos defensa de los derechos de los niños tutelados por las administraciones públicas. Entonces, debido, decía, a este diseño institucional, el enmarque directamente que te hace el lenguaje del derecho que articulan los operadores jurídicos es el de un conflicto casi privado. Punto uno. Punto dos. Dicho esto, sí que es verdad que en la normativa tenemos algunas figuras interesantes. Por ejemplo, o mejor dicho, veníamos teniendo y seguimos teniendo la figura del coadyuvante.
Nosotros no tenemos los amici curiae. Ujú. Pero lo más cercano que tenemos es la figura del coadyuvante. Bueno, claro, lo que pasa es, el coadyuvante viene a ser aquel que Inserta en el- entra, ¿Ah? ¿perdona? Que te interrumpa, pero se inserta en el proceso como un tercero que interviene. Sí, esa sería la idea, es la idea, Bien. ¿vale? O sea, la idea te dice que tiene una legitimación, ¿de acuerdo? Para introducirse, estaría del lado del demandante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo que pasa es que no invocando un derecho propio, sino un interés legítimo en la defensa de ese derecho, ¿sí? Bien. Claro. Claro, esto nos permitiría, ¿verdad? Sí. Nos permitiría, si los operadores jurídicos tuvieran la amplitud de miras, y yo siempre lo digo, la amplitud de miras jurídica. Es decir, la amplitud, o sea, ver en clave del paradigma constitucionalista, que es, desgraciadamente, el paso que yo veo que todavía no se ha, no, o que en muchos ámbitos vinculados con el litigio en general Sí. no se ha dado, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, claro, un interés legítimo, Ujú. considerar o no un interés legítimo, y entonces Claro. os voy a poner ejemplos. Si nos vamos, uno diría, en línea de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, establecido también directamente por la propia Constitución la idea del coadyuvante, por la propia Constitución, luego por la Ley Orgánica de Desarrollo del Tribunal de Regulación del Tribunal Constitucional. Ahí también aparece la idea del coadyuvante e interés legítimo. Ahora bien, ha sido, o sea, de forma recurrente. Yo no estoy, quizá es un problema mío de falta de información, pero hasta donde sé, Ujú. los casos que yo he visto, no ha habido una consideración de la legitimación por esta vía del coadyuvante, por supuesto, a un particular, no la ha habido, en un caso en el cual este era un señor, era en relación con la inconstitucionalidad Ujú. o no de la ley para la utilización de los embriones congelados para la ciencia. Entonces él quiso presentarse, coadyuvar, ¿verdad? Porque precisamente por un problema, una enfermedad, le interesaba esa causa, que esa causa siguiera adelante. Es decir, que se reconociera la constitucionalidad de este tipo de esa ley y por tanto de la investigación. En ese caso, ahí iríamos por la línea de coadyuvar a un recurso a un recurso de inconstitucionalidad. En otros casos, a asociaciones, ONGs, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es la representación, la participación ciudadana, ¿de acuerdo? A través de ONGs. Tampoco se consideró interés legítimo. Solamente vi que había un caso, un tipo de casos que es, pero claro, ahí está medio, pues obvio, ¿no? Que es las administraciones públicas. Pero es que las administraciones públicas tienen legitimidad para presentar ese tipo de recursos por su cuenta, con lo cual, pues tampoco es un gran paso que las admitas como coadyuvantes, ¿sí? En Bien, definitiva, O sea, perdón, el marco institucional, el marco institucional tiene esa dificultad, ¿de acuerdo? bien. Que es, podríamos tener tenemos esta figura, pero esta figura al final no es utilizada. Tercera cosa que quería comentar. En la ley de violencia para la prevención de la violencia contra la infancia, que es una ley muy reciente del 21, se introdujo o se reforzó una figura que nos vendría perfecta, que es el defensor judicial del menor. Pero esta figura, el defensor judicial, ¿de acuerdo? Estaba ya. En este caso,
¿de acuerdo? Lo que se hizo es se reforzó. Es decir, se puso, cosa que yo agradecí terriblemente, eh, se introdujo los casos en los que era relevante que el defensor judicial tomara, en este caso, ¿verdad?, del menor, tomara parte, fuera parte del proceso. Y es cuando podemos entender que hay una tensión entre el interés de quien tiene la tutela, en nuestro caso, la entidad pública, es decir, las administraciones, y el niño en cuestión. ¿Sí? Ujú. Lo estamos intentando, a lo largo en varios los casos que hemos ido presentando, siempre añadimos, solicitamos el nombramiento como defensor judicial, bla, 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 bla. Me consta que Fundación Raíces hace un trabajo magnífico, o sea, tiene un recorrido magnífico y además, afortunadamente, con éxitos recientes en el Supremo, en relación con niños, población migrante, adolescentes, concretamente con lo que son los adolescentes o jóvenes, ¿sí? Adolescentes y también niños, ¿sí? Y trabaja mucho precisamente pues, con los niños que llegan y que están en esa zona de indeterminación porque los ves y la tendencia de la fiscalía es a decir, son mayores de edad. Hacen unas mediciones que plantean muchísimos problemas, que además están consideradas como ilegítimas, ilegales, o sea, contrarias a las declaraciones de derechos por parte de las distintas instancias a nivel europeo. Y sin embargo, aquí seguimos. Ahora no sé qué pasará si hay suerte, ¿no? Bueno, entonces, Fundación Raíces, estuve hace un par de años. Yo sigo en contacto con ellos, pero fue hace un par de años cuando yo los conocí y entonces les pregunté, porque yo estaba frustradísima con el intento recurrente para que se admitiera el defensor judicial, que está previsto, ¿de acuerdo? Me alegró muchísimo cuando la ley lo puso, porque dije, es que parece que me lo hayan puesto para que yo pueda hacer esto mejor, pero aún así no había forma. Ellos tuvieron o sea, han tenido algo más de suerte y sí que les han admitido algo, pero me dijeron, es cuestión de ir probando, ir probando, ir probando. Y de repente, un día, te encuentras con que sí, ¿de acuerdo? Y ese es un poco el panorama que tenemos. Es decir, hay algunos recursos en la normativa, como los que acabo de mencionar, eh, pero, de nuevo, una comprensión, yo diría, muy formalista por parte de los operadores jurídicos hace que no haya imaginación jurídica alguna dentro del que es el paradigma, entonces, de los derechos, de los derechos, o sea, el paradigma constitucional. Entonces, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con que tenemos la posibilidad, como decía, de introducir, o sea, de dar la mano, de apoyar determinadas causas para convertirlas, para mostrar que que afecta a este niño con todo lo grave que eso significa, pero que además es un problema de vulneración de derechos recurrente para todos los niños que están en esta situación. Y sin embargo, bueno, la respuesta que tenemos por parte de los juzgados, ¿verdad? Es, claro, podría estar bien si fuera correcto. Dicen, Fiscalía ya se ocupa de hacer ese trabajo. Y yo te diría, o yo os diría, Claro. si fuera así, si efectivamente Fiscalía hiciera el trabajo de defender los derechos de este niño en concreto e incluso de elevarlo a un problema de legalidad de los protocolos, porque es ahí donde tenemos el problema de legalidad de los protocolos, que está afectando entonces estructuralmente, ¿de acuerdo?, a vulnerar los derechos de todos los niños en esta situación, tendríamos el problema resuelto. Pero nos encontramos, como decía, con operadores jurídicos que, al menos en mi experiencia, salvo un par de excepciones muy recientes, que ojalá se conviertan en la norma de la praxis por parte de Fiscalía en lo que sigue, pero hasta la fecha, salvo esas excepciones, desgraciadamente, la Fiscalía
la forma, o sea, ha tenido una comprensión de la defensa del interés superior del niño, voy a decirlo de forma como muy cruda, preparadigma constitucional. Es decir, se limitan, desgraciadamente, a validar el protocolo. Es decir, con lo cual, la comprensión, la protección del derecho de los niños que tenemos o sea, a nivel de convención, a nivel constitucional, a nivel de ley del 2015 nacional, en mi caso, a nivel del 2018 de la Comunidad Valenciana, lo mismo en otras comunidades, ¿de acuerdo? Se queda en una interpretación raquítica, ¿de acuerdo? Que es la que haya hecho el equipo jurídico que haya redactado el protocolo de qué configura la praxis. Y este es el problema. Entonces, Sí. herramientas a nivel institucional tenemos algunas con las que podríamos Sí. lograr explorar, pero nos hace falta y no lo logramos. O sea, yo con la abogada estamos haciendo un trabajo pues, de argumentación dentro del paradigma, paradigma constitucionalista, paradigma de los derechos de los niños, pero no logramos enganchar. Creo que lo ven como un bla, bla, bla de interés de parte. O no sé no lo sé. O sea, esta es la gran pregunta que yo me hago. Sí, es muy interesante todo lo que contás y la verdad que tocan casi todos los que teníamos previsto preguntarte, por lo cual seguramente vamos a profundizar en ellos ahora. Ujú. Antes de avanzar, quizás sería interesante que nos contaras un poco más de cómo comienza la clínica, cuál es el problema que vos detectás y que te hace que entender el caso y hacer de esto un planteo de interés público, porque algo estás dejando traslucir y es muy interesante que cuentes, al menos de modo sintético, cómo funciona la guarda y cómo protocolos legales, aunque no constitucionales o no convencionales y ajustados a los estándares que estábamos refiriendo de interés superior del niño, eh, cómo operan, ¿no? ¿Cuál es la inequidad que se genera? Eso sería Vale. interesante para también contextualizar el trabajo de la clínica. Ujú. Eh, a ver, el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que es donde soy profesora, propuso al Departamento de Filosofía del Derecho sacar adelante un proyecto de clínica jurídica de derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de ocuparme, ¿no? Del proyecto y básicamente sabía qué podíamos hacer, ¿no? Lo que no sabía era, digamos, cuál iba a ser el mapa de problemas, ¿no? Con los que me iba a encontrar, pero sí que sabía sí que tenía identificados determinados grupos que, vamos a decirlo así, que están en condiciones vulnerables, ¿no? Y yo tenía en mente inicialmente a los, a los, a los jóvenes eh, extutelados, es decir, a los chavales que han pasado, que han estado tutelados por las administraciones públicas y que al cumplir 18 años quedan, digamos, convertidos como mayores, pero claro, en el mundo, yo pienso, ¿no? Pues, en mis sobrinas, en Igualmente mis... huérfanos, ¿no? Correcto. Huérfanos, sí. Sin embargo, eh, esto, esa primera incursión me llevó al Observatorio del Menor, que es un observatorio, un órgano adjunto al llamado aquí síndic de Greuges. El síndic de Greuges es la figura del defensor del pueblo. Para cada comunidad autónoma tenemos uno, luego está el nacional, y entonces en el caso de la Comunidad Valenciana se llama así, es la expresión en valenciano. Bueno, y entonces, tuve la oportunidad, ¿de acuerdo? Porque entré en contacto, porque yo tenía claro desde la época de la universidad que esa era una figura central.
Porque claro, como bien sabéis, ¿verdad? Es una figura que es igual en todos los países, ¿no? Y que está directamente vinculada con la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces dije, bueno, este sin duda es donde yo tengo. Y habiendo un observatorio de los derechos de la infancia y de la adolescencia, pues ella era como una forma de entrar. Aunque yo estaba pensando, como he dicho, en los jovencitos, en los jóvenes, ¿verdad? Que ya habían recién cumplido los 18 años, etcétera, etcétera. Pero bueno, dije, bueno, aquí. Y el asunto es que al empezar ahí, entonces es cuando empecé a tomar conciencia de algo que estaba pasándole a muchos niños de forma recurrente en España a estos niños que están tutelados por las administraciones públicas. Eh, Dentro de todo, uno podría decir, como he oído, te dicen, bueno, al menos estos niños tienen una familia, la llamada familia de acogida, familia educadora, porque también hay muchísimos niños que desgraciadamente están en centros, ¿sí? Entonces ahí tenemos un trabajo importante que hacer que tiene que ver con el derecho a la vida familiar de los niños bajo tutela administrativa. Pero además, resulta que, y no solamente en España, también en otros países, porque sé que, por ejemplo, en Argentina también es así, porque me llegaron, tuve conocimiento de casos que estaban en la misma lucha. Los protocolos, y esto es muy importante subrayarlo, los protocolos de las administraciones, es decir, del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia, se han trazado dibujando dos sistemas, digamos, que están divididos por un muro. Uno es el recurso del acogimiento de familias educadoras y otro es el recurso de familias adoptantes. ¿Sí? Y además, esta idea de los dos recursos separados se ha trasladado, ¿de acuerdo? La mentalidad es cuando un niño ya no puede retornar con su, o vemos, hemos intentado trabajar con su familia biológica, ¿de acuerdo? Y no se dan las circunstancias para que el niño pueda retornar, ¿sí? Automáticamente esa diferencia entre el recurso de acogimiento y el recurso de familias adoptantes, como separados, ¿de acuerdo? Se proyecta en las circunstancias del niño. Entonces se dice, este niño ya no puede estar en esta familia, vamos a buscarle otra. ¿Me explico? Es decir, hay un protocolo por el cual, y esto es como nosotros lo enunciamos, sistemáticamente cortamos, o sea, ingerimos, ¿no? En la vida familiar, en la estabilidad de la vida familiar del niño, ¿de acuerdo? Para romper los vínculos que ha generado, que ha forjado con su familia de acogida, ¿sí? Y asignarle una nueva familia, ¿sí? Con lo cual, hay una dimensión que es la dimensión central, ¿de acuerdo? ¿Por qué vivir en familia? ¿Por qué el derecho a una vida en familia? Pues porque es absolutamente relevante para la construcción, uno, de tu identidad, para tu salud psíquico-emocional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si esto tú lo cortas, si tú sistemáticamente, entonces, como lo estamos formulando es, los niños tutelados por la administración son niños a los que la vida, digamos, a los que la lotería de la vida ha dado un golpe de mala suerte. Y luego, además, hay un segundo golpe de mala suerte, que es el producido a nivel institucional por un mal diseño protocolario, que somete, que expone a los niños tutelados por la administración de forma recurrente a ese segundo golpe, ruptura de su vida familiar. Entonces, claro, yo lo vi, me llegó un caso, pero
Pero claro, empecé a darme cuenta de que no era un caso, de que no es que ahí se hubiera hecho una mala valoración, no, es que el protocolo está diseñado para que esto suceda así. ¿Y cuál es el problema además? Entonces se ve, ¿no? El problema estructural. Vale. Y a esto se añade una segunda cuestión. He dicho los protocolos y yo ha sido como parte como de mi constante intento por formar, digamos, en el lenguaje o sea, hacer como pedagogía, ¿de acuerdo? En derechos a, a las personas, a los distintos agentes con los que yo me he ido encontrando, desde las familias educadoras, hasta las personas que trabajan en la defensoría, en el defensor, en el síndic de Greuges, ¿no? El defensor del pueblo, como he dicho. He de decir una pausa, o sea, rompo la línea del argumento que estaba trazando. Los defensores del pueblo, en el defensor del pueblo, en el síndic de Greuges nuestro, en el de la Comunidad de Andalucía, en el de Cataluña, en el de varias comunidades, afortunadamente tenemos un aliado, porque esta idea de ruptura, si se expone a los niños a ruptura sistemática de sus vínculos familiares, la frase no es mía, la frase es de uno de ellos. ¿De acuerdo? Con lo cual, afortunadamente tenemos digamos, ese respaldo. Pero decía que es central que se sepa que esto es un problema de los protocolos. Es decir, cuando yo he hablado, y esto me ha llamado mucho la atención, porque cuando he hablado incluso con gente que hace en España litigio estratégico, ¿sí? Para temas vinculados con vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda, etc. Es decir, gente sensibilizada con lo que es el paradigma de los derechos, etc. Me han dicho ya, es que en España tenemos un problema porque hay un muro que separa la adopción del acogimiento. Y cuando yo oigo esto, se me van los demonios. Se me van los demonios como jurista. ¿Por qué? Porque ese muro no está en el marco normativo con rango legal. Ese muro está trazado por los protocolos y lo que está sucediendo, atentas, es que se está interpretando, se está configurando la mentalidad, ¿de acuerdo? A la hora de interpretar la ley, la estamos leyendo desde la práctica protocolaria. Porque, de hecho, ahora se va a hacer una reforma del decreto de familias lo que es el reglamento, ¿no? De familias de acogida. Y queremos, bueno, ya hemos redactado un documento para intentar que se introduzcan modificaciones, pero esto es lo bello del asunto. Lo bello es que las modificaciones es añadir, es decir, es expresar. Es decir, no hay nada que haya que quitar. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es poner, porque parece que es necesario, negro sobre blanco, es decir, textualmente, determinadas cosas. Y entonces, una de estas que proponemos es el derecho de los niños, ¿de acuerdo? El derecho de los niños tutelados por la administración a que su familia educadora sea valorada prioritariamente, es decir, si se vea si es idónea para su adopción, en caso de que estos niños no puedan retornar con su familia biológica. En realidad, esto es lo que estamos pidiendo es, uno, el respeto del derecho legalmente garantizado expresamente a la vida familiar, entendido como lo entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Moretti-Benedetti contra Italia del año 2010. Es decir, lo que estamos haciendo es pedir que se traslade, de acuerdo, que la interpretación que va luego a llevar al desarrollo protocolario sea desde arriba hacia abajo. Por supuesto. ¿De Y es acuerdo? interesante porque te escucho y en realidad
también esto me resuena con la propia definición de lo que es el litigio de interés público, ¿no? Más allá de que desde tu franqueza, tu sensibilidad, se nota que hablas desde el corazón y desde las entrañas y que esto te conmueve y obviamente rechazás el estado de cosas, conceptualmente lo interesante es que justamente esta discordancia que te quieta es la que hace que exista el derecho de interés público o el litigio de interés Totalmente. Y público, lo una bonito, incomodidad necesaria, ¿no? exacto, sí, sí, Una sí. especie de escozor necesario para que las cosas cambien. Y uno de los elementos, cuando uno intenta dar una definición del litigio de interés público o del derecho de interés público en general, tiene que ver con ese intento, ¿no?, de coordinar o armar congruencia entre la protección establecida positivamente en ciertos niveles y esa práctica, ese día a día, esos protocolos en el caso, ¿no? Y cómo Correcto. ese proceso que está tan bien descrito por tantos bellos autores y en tantas bellas páginas, como nos decías al comienzo, no termina de hacer carne en el sistema. Y En mi caso, interesante. además, en mi caso, esto, Carlota, bueno, tú lo sabes, yo estaba en estas, o sea, estaba en estas cuando yo lo hablo con las personas que estáis, que sois especialistas en lo que es la perspectiva de litigio de interés público, derecho de interés público, y es cuando hago el Sí, sí. matching, ¿no? Es decir, esto que yo estoy balbuceando, ¿de acuerdo? Tiene un recorrido y para mí eso, la verdad es que ahora ya sí hablo fue muy satisfactorio porque entonces darme cuenta de que yo no estaba siendo una especie de Quijote que quería utilizar el derecho y el proceso judicial para cambiar y transformar la realidad, sino que... Sí, sí, estabas queriendo, pero eso tiene nombre. Sí. Y eso hace que uno se sienta más acompañado y que uno se Acompañado, sienta exacto, parte de exacto. una O sea, práctica. me vi Tam- acompañada, También efectivamente. esto muestra la importancia del rol de la abogacía como transformadora social, digo, ¿no? Con todo lo que nos estás contando, todas las estrategias, todo lo que tienen que hacer para que la práctica judicial reconozca, ¿no?, esos Ujú. derechos. Totalmente. Sí, Yo, absolutamente. de hecho, este recorrido que he hecho con la clínica me ha llevado a... esta sería como la parte de las certezas, ¿no? También de las certezas acerca de cómo debería ser la educación jurídica y qué modelo de abogado, de abogada, de profesional, ¿no? Necesita la sociedad. Y por lo tanto, yo ahí lo que me gustaría, ¿no?, compartir con vosotras, pues precisamente una reflexión en ese doble nivel, ¿no? Una reflexión sobre cuál debería ser, ¿no? Cuál es el concepto crítico, el rol crítico del abogado, el rol crítico en el sentido del rol que está fundamentado, ¿sí? Del abogado. ¿Cuál? No, porque yo lo que me he dado cuenta también es de que esto, así como exploramos y analizamos en clave de fundamentación, en clave crítica, por lo tanto, a distintos operadores jurídicos, ¿no? Por ejemplo, sin duda, centralmente a los jueces, ¿de acuerdo? Tenemos la construcción del juez ideal, es decir, del modelo de juez, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con el legislador también pasa. Estamos todos los desarrollos de la democracia deliberativa, etcétera, etcétera, irían en esa línea. Sin embargo, en relación con los abogados, hombre, hay trabajos, por supuesto, afortunadamente, ¿sí? Pero sigue siempre un recurrente, una suerte de legitimación de la praxis tal y como es. Mis estudiantes, cuando luego me ven después de haber acabado y llevar unos años de ejercicio, me dicen, no, es que lo que tú enseñabas en tus clases, en las clases de grado, todo está muy bien, pero es que luego la práctica va por otro lado. Y digo, sí, ese es el problema. Y vuestra responsabilidad habría de ser precisamente esa, revisar la práctica. Revisar en la práctica implica, para empezar, repensar cuál es vuestro rol dentro de la práctica.
Exactamente ese, ¿no? Y claro, Esto, ¿cuál es el rol de las abogadas, de los abogados en la práctica, ¿de acuerdo? En una práctica dentro de lo que conocemos como el paradigma de los derechos. Es decir, estamos hablando de un modelo, de una comprensión del derecho que tiene un potencial, transformador tremendo, pero que al final queda en nada o en casi nada, al menos, ¿no? Si no sí, tenemos pero me permito abogados. interrumpirte, Sí, porque sí, creo sí. que hay un eslabón faltante ahí, en el Ujú, que quizá las universidades puedan ingresar y quizá también dependa de cada uno, ¿no? De esos alumnos, de esos estudiantes, porque cuando tú dices, bueno, lo que yo enseñaba luego es distinto de la práctica y uno les dice, son ustedes, todo eso es correcto, pero me parece que el eslabón que falta es la autorreflexión y esa ujú, reflexión respecto de por qué esos profesionales han decidido estudiar derecho y ser abogados. sí. Si eso no está como un espacio de reflexión, se Ujú, pierde el motor para que esos profesionales realmente sientan ese escozor que nos describías, sientan ujú, esa molestia por un sistema que está a ujú, contrapelo de los valores constitucionales y que ujú, directamente con el título bajo el brazo se amolden a una práctica ujú, inveterada que bueno, está ahí dada y uno solo tiene que ponerse el sayo y salir a ejercer la profesión. Solo trabajando un poco desde las universidades, creo que quienes estamos en la docencia con esta ujú. vocación lo hacemos, pero también es un trabajo individual, es un trabajo interno de cada uno de descubrir por qué decidió estudiar derecho y cuáles son esos valores que mueven a cada uno de los profesionales a trabajar, porque lo que cambia también es que la acción deja de ser reactiva, es decir, yo estoy en el estudio esperando que venga un cliente, a poder ser también proactiva Correcto. para Sí. buscar ese caso testigo que permita Ujú. hacer esa reforma estructural, armar ese caso como un proceso de interés público. Y todo esto, Ujú. la verdad que es responsabilidad de los profesionales, más que de los jueces en parte. Sí, y yo te diría, Carlota, te diría, fíjate, y aún así, o sea, por supuesto que al final es lo que uno, o sea, el propio autocuestionamiento, pero, y yo no sé de ahí si a lo mejor estoy siendo como muy naif o ingenua, ¿verdad? Sigo creyendo y entonces quería vincularlo de nuevo, traerlo de nuevo, la idea de la clínica jurídica. Entonces, porque yo tenía clarísimo, ¿no? Que tenía que ser una clínica jurídica que no operara como alguna vez oía, ¿no? Por ahí, esta idea de justicia para pobres o justicia para los que no tienen recursos, ¿no? Me parecía una visión tremendamente raquítica del asunto. Por supuesto que uno ayuda, por supuesto, ¿no? Al caso concreto, pero yo decía, es que no están viendo, tengo que hacer algo para que lo vean, tengo que hacer algo para que lo vean. Y ahí es ahí donde todo lo que es el aparato conceptual del derecho de interés público y del litigio estratégico fue como la herramienta, ¿no? Teórica con la que o sea, que bebí, ¿no? Pero Sí. decía, entonces, tenía muy claro, ¿de acuerdo? Esa dimensión, digamos, de estructural. Pero entonces, ahora voy a la segunda pata, ¿no? La idea para tener ese impacto, ¿no? Estructural, decía. Pero ahora voy a la pata pedagógica, es decir, la pedagogía adentra de las facultades, ¿sí? Es decir, es verdad que al final hay cosas que dependen de uno, ¿no? De cómo, de esa capa sí, pero creo que es importante y creo que esa es la función de las instituciones, es crear las condiciones para para ayudar a que nos forjemos, para forjarnos y para ayudar a que otros, en este caso los chavales, se forjen. Y precisamente este es como, por eso yo creo que el paradigma, o sea, que lo que se conoce en teoría, en filosofía del derecho, ¿verdad? Como el paradigma postpositivista, brevemente, la idea de que el derecho no solamente es un conjunto de reglas dictadas por las autoridades competentes, sino que junto con esas reglas, ¿verdad? Hay toda una serie de valores, fines que centralmente son todos los derechos fundamentales, derechos humanos, ¿de acuerdo? Que son los que dotan de legitimidad
a reglas y procedimientos y que por lo tanto tenemos que tener presentes a la hora de interpretar las reglas y los procedimientos, que no podemos, y esto sería el formalismo espurio, darle una patada al por qué hemos introducido este protocolo, por qué hemos introducido este procedimiento, por qué estas reglas, ¿no? Si tenemos que tener siempre constantemente en cuenta el valor que es el derecho humano o los derechos humanos que estén en el juego. Pero claro, tú lo has dicho, si no escuece, es fácil. Ujú. Entonces, otra de las cosas que yo reivindico es la idea de forjar agentes prácticos, es decir, agentes, sujetos que implementen la frónesis en términos aristotélicos. Y la frónesis, la racionalidad práctica, o sea, yo siempre digo que Descartes fue nuestro peor enemigo, porque fragmentó la racionalidad de una forma que es, o mejor dicho, relegó a la pura subjetividad, etcétera, eh, algo que Aristóteles no había hecho, las emociones. Y las emociones guiadas, no cualquier emoción, por supuesto, pero las emociones de mano de los valores es lo que nos va, o sea, nos va a ayudar a forjarnos con unas determinadas virtudes. Y esas son, Tal ¿de cual. acuerdo? Esas son las que luego nos van a llevar a darnos cuenta, a que nos escueza, como comentabas tú, ¿no? A que veamos que este caso no es un mero caso en el que podamos automáticamente aplicar la regla, que tenemos que hacer algo más. Entonces yo pensé que el espacio que institucionalmente podíamos introducir como espacio educativo era en las clínicas jurídicas, porque es cierto, hay veces que se comenta, ¿no? El arte, la literatura, el teatro. eh, yo creo que efectivamente son herramientas edificantes, ¿no? Para la transformación no solamente intelectual, sino también ética. Pero mi impresión es que no son suficientes. Es que si tú sigues leyendo y leyendo un determinado tipo de literatura, es porque ya había algo en ti que te está llevando. Yo creo, fijaos, que hay algo que provoca, también puede provocar otras reacciones, pero que es la inmersión en el dolor del otro, Exacto, Ujú. sí, en sí, el sí, problema del otro. ¿De sí, sí, acuerdo? sí. Esta idea, esta Sí, idea, es una cuestión de sin empatizar, en perderte, claro. Ujú. empatizar con separación, ¿no? Claro. Exacto. Entonces hay una palabra, ahora no la recuerdo, también muy bonita, que es una palabra en latina, del latín, esto. Claro, no recuerdo ahora el nombre para hacer referencia a esa idea, ¿no? De esa capacidad de dejarte conmover en un sentido virtuoso, ¿de Sí, acuerdo? sí, Pero siempre con esa distancia, una distancia, diríamos, distancia crítica, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sí? en realidad es perfecto, porque si bien para trabajar ciertas emociones el arte sirve, esto es otra cosa, porque esto no es trabajar las emociones, esto es trabajar el derecho de un modo sensible, que es algo más sofisticado. Y por eso lo interesante Sí, es ver los conflictos jurídicos con inmersión y con sí, sensibilidad. pero yo decía que para los estudiantes, para los chavales, esto, em, eh, sumergirse en el problema, en los problemas, ¿de acuerdo? Ver que mañana, como no llegue, como no nos admitan el escrito donde nos oponemos a que la niña salga de su familia, se van a llevar a la niña, se la van a llevar Ujú. con otra familia, ¿de Sí, acuerdo? Y que lo vean vivan eso con la urgencia. Me parece que también tiene, esto era el punto, ¿verdad? Un impacto, ¿no? obvio. En las personas. Mi Sí, experiencia muy es interesante.
Sí, Me sí, es una ¿no? exposición sensible e interesante. Y un poco Mm, porque nos va haciendo la hora y para recapitular y dar un cierre, me parece que hemos tocado varios de los puntos. Comenzamos con la idea de cuál es la situación en España y cómo esto en alguna medida limita, ¿no?, las buenas intenciones que se pueden tener desde el trabajo de interés público. Nos hablaste del problema central de la clínica en la que trabajás, el problema de la tenencia y guarda de los niños y niñas. Pero ahora un poco para cerrar y con una mirada optimista, porque también hemos hablado de algunas luces y también creo que compartimos la mirada optimista sobre, bueno, el potencial del derecho, el potencial del trabajo dentro del derecho con cierta ujú. vocación. Debe devolver a los griegos también. Tengo una pregunta para hacerte que hemos pensado que es ofrecerte un superpoder en este momento y darte con este superpoder la posibilidad de decir, en pocas palabras, ¿qué cambiarías como rápido y con mayor impacto o porque sentís que es lo más necesario y urgente para que esta realidad que describimos, en sus sombras también, pudiera cambiar? O sea, hoy tenemos ese poder. ¿Qué tocaríamos para que las cosas sean diferentes? Especialmente en tu problema, ¿no? En el problema de los niños. O sea, quizá algo en el protocolo, quizá algo en los actores, quizá algo en la regulación. Sí. Eh, No con intención que a lo mejor sucede. eh, voy a utilizar mi superpoder, eh, teniéndolo, o sea, sabiendo, digamos, eh, o sea, o formulándolo como algo realizable, ¿de acuerdo? Sí, Es decir, no como ciencia ficción. no, no, ¿De no. acuerdo? Porque como son cosas tan serias, efectivamente, eh, me gusta como saber cuáles son los límites de la realidad y decir, bueno, yo creo que si utilizo el superpoder para esto, está dentro de lo que es posible. Sí, sí, Entonces, creo que efectivamente lo que necesitamos es lograr que el paradigma constitucionalista, es decir, de protección de los derechos, de lo que significa la perspectiva de los derechos, lo que significa en su sentido poliédrico. Derechos implican deberes e implican responsabilidades. Es decir, el lenguaje de los derechos, el lenguaje de los deberes y de las responsabilidades permee, permee, diría, en todos y cada uno de nosotros, porque no hay derecho que sea suficiente si nos encontramos con ciudadanos, demasiados ciudadanos, que hacen aquello. Yo no sé si conocéis la expresión española que dice, echa la ley, echa la trampa. Ujú. Yo, Sí. otra de las cosas que hago en las aulas es eso, decir, esto es precisamente el mal ciudadano, la idea del mal ciudadano, porque efectivamente no hay sistema jurídico, no hay poder, buen poder político cuando siempre está la crítica contra los políticos, contra los políticos. Yo me río, ¿no? Porque digo, pues esos políticos son como cada uno de nosotros, efectivamente, que van truqueando, ¿no? Bueno, entonces, decía que el paradigma, ¿no?, de ese lenguaje de los derechos, de los deberes, de las responsabilidades, cale hasta los huesos excelente. Sí, en los ciudadanos, en los operadores jurídicos. Empezaríamos por los operadores jurídicos, sí, 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 pero sí. como referente, como modelo, ¿de acuerdo? Es Para excelente. el resto. Eso sería lo que... Decretado, Y por decretado. eso, Y, y por Sí. eso, y por eso la educación me da hasta aquí con... sí, es que la educación es el superpoder, ¿eh? La educación es el superpoder. Pero vamos a bregar porque esto, bueno, sea algo que se concrete. La verdad que muchísimas gracias, Victoria. Ha sido un placer escucharte, compartir la pasión que pones a este trabajo que sé que es constante, sé la dedicación que te ha llevado, no solo en horas de trabajo, sino
en eso, ¿no? En corazón puesto en esto. Así que gracias por ejercer esa misión y gracias también por este tiempo y por compartir con nosotros tu mirada, tu experiencia y por ser parte de la revista de interés público de una manera también muy interesante. Pues muchísimas gracias a vosotros. Además, creo que me ha venido la palabra que andaba buscando antes. La palabra es gravitas. Ah, Gracias. Sí, la idea del reconocer la seriedad, la dignidad de la causa, de lo que tenemos entre manos. Ese sería. Y muchísimas gracias precisamente porque vosotras sois, creo que muy consciente de todo lo que está aquí en juego. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cerrar entonces y gracias a quienes han llegado hasta aquí, hasta el final de esta conversación. Vamos a encontrarnos seguramente en próximos encuentros. Un abrazo para todos y hasta luego.